Pues hemos estado estos últimos 2 domingos que tuve la oportunidad de predicar. El domingo pasado Ricky nos dejó su mensaje, creo que fue una de las mejores exposiciones que he escuchado yo sobre la gloria de Dios aplicada. Obviamente Ricky tenía mucho que decirnos. Yo no me imagino qué va a hacer cuando algún día me despida yo de esta congregación y les tengan que dar mi último mensaje. Si de por sí, sabiendo que voy a tener oportunidad de predicar el siguiente domingo, me alargo. Imagínense cuando ya no tenga oportunidad de hacerlo, cuánto me voy a alargar, quién sabe. Pero hemos estado hablando de la responsabilidad y la función de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, en esta ocasión, aprovechando la despedida de Ricky, que ahorita vamos a despedirlo, vamos a orar por él y por Lori, quiero aprovechar para hablar de manera particular de la función de los pastores en la iglesia y su relación con los miembros del cuerpo y tratar de ayudarnos un poquito para saber por qué puso Dios a los pastores en la iglesia. Para aclarar, ¿verdad? Que tengamos un entendimiento correcto, que los veamos correctamente y luego cómo debemos nosotros responder a ellos, cómo debemos considerarlos y tratarlos. Y quiero decir una cosa primero que nada, ¿verdad? Aclarar. Los pastores somos miembros de la iglesia también. O sea, no somos diferentes a los miembros de la iglesia. La única diferencia es que nosotros tenemos una función diferente, pero no somos mejores o no somos mayores que los miembros del cuerpo. En el cuerpo de Cristo nomás hay 2 categorías. La primera categoría es Cristo, la cabeza, y la segunda categoría es el cuerpo. Todavía más no hay mayor distinción, hay diferentes funciones. Como en el matrimonio, no es mejor el hombre que la mujer, no es mayor el hombre que la mujer, son exactamente iguales, pero el hombre tiene una función diferente, la mujer tiene una función diferente y dentro de esas funciones, para que trabaje, ¿verdad? La mujer debe de someterse a su marido y seguirlo de otra manera, ¿verdad? Pues no se ponen de acuerdo y no caminan porque los dos están queriendo dirigir o jalar cada quien para su lado. Ahora, precisamente porque tienen una función diferente, la Biblia dice que debemos considerar a los pastores de una manera particular. Debemos de poder identificar esa función y luego responder a ella de manera particular. ¿Cómo es que debemos de considerarlos? Pues debemos considerarlos debido a la función que ejercen. Y debido a la función que ejercen los pastores, nosotros debemos considerarlos de una manera cuidadosa. Hay diferentes partes del cuerpo. Algunas de esas partes las cuidamos de manera particular porque su función es importante para el funcionamiento adecuado del resto del cuerpo. Por ejemplo, si tú te cortas un dedo de la mano izquierda, pues te va a doler y vas a batallar, ¿verdad? Si te lo cortas de la mano derecha, si eres diestro, y te cortas un dedo de la mano derecha, vas a batallar más, ¿verdad? O sea, aunque sea el mismo dedo, simplemente por ser de otra mano, batallas de una manera diferente. Ahora, si pierdes un ojo, vas a batallar mucho más. Si pierdes los 2, pues no se diga. Si pierdes el oído, no es lo mismo perder un dedo que perder un oído. De la misma manera, así como nosotros tenemos mucho cuidado de no ir a perder los ojos, ¿verdad? Y andamos metiendo la mano ahí, a veces hasta en los motores, ¿verdad? Como muchos que meten la mano ahí con el motor andando y se rebanan un dedo. No tenemos tanto cuidado, a menos de que seas cirujano o pianista, con tus manos, que lo tienes con tus ojos. Ya ven que hasta ahora está para la carpintería se pone uno
lentes, ¿verdad? En las maquilas traen todos lentes, ¿verdad? Cuidamos mucho ciertas partes del cuerpo, aunque son partes del cuerpo, por la función que tienen. Y eso es de lo que quiero aprovechar el día de hoy. Quiero hablar de lo que es un pastor y de que reconozcamos la labor que hacen entre nosotros para que entonces nosotros podamos responder de una manera que glorifique a Dios o de la manera que Dios nos manda que lo hagamos y de esa forma darle gracias a Dios por el don que son los pastores en nuestra vida y en particular el don que ha sido Ricky y Lori para nosotros. Voy a leer entonces en el capítulo 4 el libro de Efesios. Ahí voy a empezar. Efesios capítulo 4. Y quiero que leamos primero el versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A ti se te dio un don. Tú has recibido algo de Dios. Ese don lo recibiste por gracia. Y ese don particular que tú recibiste, no solamente recibiste algo de manera particular, pero hay una medida del don. ¿Ok? O sea, yo puedo tocar la guitarra. Y sí la toco, aunque no lo crean, y puedo cantar hasta unos coritos. Pero no tengo la medida del don que tiene Dani Domínguez o Armand. ¿Verdad? Yo también puedo cantar, tengo ese don. Aunque no lo crean, pero no tengo la medida que tienen las hermanas que cantan aquí en el coro. Entonces, todos tenemos diferentes dones y diferentes medidas. Y ahí empieza el apóstol y dense cuenta que ese es un don que viene de Cristo, que da a cada quien en el cuerpo algo que aportar, una función que contribuir. Ahora veamos en el versículo 11 lo que habla acerca de los diferentes dones que da la iglesia. Y dice en el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles. Aquí la palabra apóstol es enviado. Los apóstoles son tal vez hombres llamados a plantar iglesias, a salir, a expandir el reino hacia afuera. A otros profetas que hablan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que tienen un don para externar lo que Dios les da. A otros evangelistas. Entonces son personas también que tienen este don particular de que son como imanes y atraen a las personas. Yo me acuerdo que yo ya era pastor cuando vino Luis Palau y lo escuché contar unos chistes de su suegra y yo me quería convertir. Yo era pastor y me quería convertir, o sea, dije yo, qué increíble cuando Dios le da el don a una persona de hablar y de platicar y cómo eso tienen una gracia que está llamando a Cristo. Pero dice, al final dice, a otros, se le dio a algunos, le dio a otros ser pastores y maestros. Y a todos ellos tienen esta función. Dice versículo 12, a fin de capacitar a los santos, o sea, a los creyentes, a los miembros del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Para qué da Dios a los pastores y los maestros al cuerpo? Los da como dones para la edificación y capacitación de su cuerpo. En otras palabras, la función principal de los pastores es de equipamiento de los miembros. Es de equipamiento, es para ayudar a producir algo que aquí está repetido, que es crecimiento, que es madurez, habla para que ya no seamos niños, sino que vayamos creciendo. Un crecimiento que tiene que ver aquí, en base a cómo está el último versículo 16, que ese crecimiento se produce cuando todo el cuerpo funciona, cada uno funciona adecuadamente, y eso produce que el propio cuerpo se edifique mutuamente. Ese es el gran ejemplo de mi hermano Carlos Cho, ¿verdad? Este es un hombre que de alguna manera estuvo en la iglesia y estuvo contribuyendo primero con el grupo de solteros, en ministerio de niños, en el evangelismo, en la intercesión, en las misiones. Con su generosidad, era un hombre bien dadivoso, era un hombre que todos los dones que Dios le dio los puso en práctica. Era un miembro que hacía bien fácil nuestro trabajo, porque cuando nosotros convocábamos a algo, les puedo asegurar que si hubiera estado aquí y dijéramos, ¿quién tiene interés en el instituto?, le hubiera levantado la mano. Porque cada vez que decíamos, ¿quién quiere participar en esto?, él se inscribía. Necesitamos, hermanos, ayuda en el ministerio de niños. Él estuvo sirviendo en el ministerio de niños por 20 y tantos años. Y era un tipo así gigante, ¿verdad? Inmenso. Bigotón y un señor ya grande. Se convirtió como a los 35 años, ya cuando era maduro. Pero él funcionó adecuadamente con los dones que Dios le dio. Y ¿saben qué? Edificó esta congregación y luego fue y edificó la congregación del Paso. Es un hombre, cuando funciona un miembro de la iglesia lo llora. El Señor se lo llevó y no sabemos por qué se lo llevó. Porque no nos lo dejó más tiempo, pero la iglesia de allá, ustedes, podían sentir el peso de lo que un miembro de la congregación había dejado. Y no era ni siquiera líder de grupo de casa. Pues sin embargo, la iglesia general dio un testimonio. Este hombre, un hombre ejemplar, un miembro ejemplar de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora que se va? Y los pastores tienen la función específica para habilitar a los miembros del cuerpo a que funcione cada quien de manera adecuada. Para que con la participación de todos los miembros el cuerpo se edifique, que el cuerpo crezca, que el cuerpo se fortalezca. Entonces, esa es nuestra función, como si los pastores funcionaran como entrenadores. Ahora que sucedió el fracaso de la selección nacional, y no les quiero recordar cosas tristes, pero se las recuerdo porque es un buen ejemplo, ¿verdad? Todo mundo tiene los ojos puestos en el entrenador. Porque dicen, oye, habiendo tanto talento, ¿cómo es posible que nunca pudiste encontrar una fórmula para que ese talento funcionara? Porque tienes elementos, pero si no entiendes cómo funciona cada quien, pues no, tenías a los que usualmente juegan por el lado izquierdo, los ponías del lado derecho. Al que era central lo ponías de volante, o sea,
haciendo, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Que los tenías en mero enfrente, que no hacían nada, y los que estaban atrás eran los que andaban tratando de meter los goles. Entonces, los pastores funcionan como entrenadores y los demás miembros como si fueran los jugadores y estamos tratando, ¿verdad? De alguna manera, que cada quien encuentre su lugar. Yo le doy muchas gracias a los líderes del ministerio y los líderes de los grupos de casa, los líderes que sirven en la iglesia, de que a nosotros a veces les decimos, oye, nos gustaría que nos pudieras ayudar y muchos de ustedes dicen, no, pues ándale pues si tú me pides, pues lo hago, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera tienen ese don o no tienen ese llamado, están tratando de servir. Pero sería muy útil, ¿verdad?, que tú también estés buscando las áreas en donde puedes tú servir de manera particular. Y eso es algo de que yo veo, por ejemplo, aprovechando el ejemplo de Carlos. Carlos servía en el ministerio de niños porque era un hombre, como decía Abelardo, evangelístico y generoso, y eso lo hizo un éxito ahí. Pero él traía un don especial para las misiones. Y ahí fue donde dio su mayor fruto. Aunque ahorita ya jóvenes, ya casados, ¿verdad? Extrañan y lloran a Carlos por lo que recibieron cuando estaba en el ministerio de niños, pero la verdad de las cosas es que el don de Carlos desde chiquito era poder alcanzar las etnias. Lo cual, ahora que se murió, ¿verdad? Estableció un fondo para que la iglesia siga apoyando y alcanzando las etnias en la sierra. Y trabajando con ellos, y gracias a Dios, ese era su don particular. Entonces a veces servimos en lo que podamos, pero luego también estamos buscando que cada quien encuentre de manera particular cuál es su función. Entonces, de manera, creo que particular, podemos decir que la manera de responder a los pastores es que haya una participación entusiasta de tu parte. Es como si el entrenador le dice a un jugador, oye, fulanito de tal, ¿verdad? Tú guardado, órale, éntrale, tú vete a jugar. Ah, no, entrenador, no traigo ganas, ahora sabe que amanecí medio desvelado porque anoche me desvelé. Del que entre mejor fulano, ¿no? O sea, el entrenador necesita la participación, necesita la respuesta, necesita la confianza de los jugadores para poder llevar a cabo su labor. Y eso implica entonces que tiene que haber identificación, conocimiento, tanto de los líderes como de los miembros. La membresía de la iglesia necesita ser identificable. Si tú tienes 2 años viniendo a esta iglesia y nadie te conoce y no has buscado integrarte y no has buscado levantar la mano, identificarte y decir yo soy miembro de esta congregación o quiero ser miembro de esta congregación, no estás jugando. Estás ni siquiera en la banca, estás en las gradas de espectador. La membresía tiene que ser identificable por los líderes, por los pastores, para entonces poder funcionar. ¿Y cuál es la posición que vas a ubicar? ¿Y dónde te puede usar el Señor? Pues necesitas involucrarte, necesitas trabajar, necesitas manifestar para que se dé cuenta la demás gente y tú mismo también para qué sirves. ¿Ok? Es parte de esto que Chovy y Mauricio están trabajando con las personas y gracias a todas las personas que se han hecho su solicitud, son bastantes personas que han hecho su solicitud. Y gracias a todos los maestros que por años han servido en el ministerio de niños. ¿Saben una cosa? Una de las cosas interesantes de todo este proceso es que nos vamos a dar cuenta con esta nueva generación de maestros que están entrando, quiénes sirven para enseñar y quiénes no. Y no te sientas mal. Si algún día alguien te dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué mejor tú no sirves en las aguas? Porque la enseñanza con los niños no se te da. Yo fui a tu clase y mira, había 5 niños que estaban dormidos.
Y los niños, en lugar de estar haciendo la de esta, estaban dibujando caballitos y avioncitos en sus hojas. ¿Ok? No te sientas mal, qué bueno, participaste, ayudaste, pero a lo mejor tienes un ministerio de ayudas y no el de enseñanza. Entonces necesita haber identificación para que luego empiece a haber efectividad en el funcionamiento. Ahora, aquí el pasaje el pasaje de Efesios nos da una ilustración que se me hizo también muy interesante. Ahí vean ustedes en el versículo 16, donde dice de quien todo el cuerpo, y luego en la Biblia de las Américas lo pone entre paréntesis esta frase, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Algunas Biblias, creo que la Reina Valera dice ligamentos. Es esta palabra es una palabra que se puede traducir así: coyunturas, ligamentos, articulaciones, otra cosa así. A mí me llamó la atención esta frase, porque siempre me he preguntado exactamente qué es esto que une los miembros del cuerpo y que trae esta cohesión. Y obviamente siempre tendemos nosotros a decir, bueno, pues es el Espíritu Santo, la gracia de Dios, una cosa así. Pero la interpretación bíblica nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es el contexto de lo que está hablando aquí Pablo? ¿Verdad? Y lo que está hablando aquí Pablo está hablando de los miembros y está hablando de que dio específicamente algunos miembros con una función particular para la edificación, para que funcione el cuerpo adecuadamente. Y dice, se necesita haber una cohesión, necesita haber ligamentos, necesita haber coyunturas. Y ahí es donde algunas personas interpretan que lo que se está haciendo referencia es que los líderes que Dios da al cuerpo están funcionando para de alguna manera coordinar a todos los miembros, conectar a los diferentes miembros con el sistema central de gobierno, que es la cabeza. Y de esto se me hace muy interesante porque ahora el año pasado que Kena batalló con la cuestión esta de la columna vertebral y cómo le afectó el funcionamiento de su brazo, al punto que el brazo lo tenía pues insensible en algunos dedos, con mucho dolor. Básicamente el brazo no le servía, lo traía amarrado porque pues no le estaba funcionando, al contrario, le estaba provocando una cosa dolorosa, muy dolorosa, que no la dejaba descansar y cada vez se ponía peor, ¿verdad? Y el problema era un nervio. Era un nervio. No era un problema de músculo del cuerpo, no era nada, era un nervio que llevaba la señal desde la columna hasta los dedos. Imagínense que los pastores somos esos ligamentos, somos esas conexiones entre todos los miembros del cuerpo, entre las diferentes partes del cuerpo, de tal forma que se da una señal y el cuerpo responde. Ya ven que hay una enfermedad del cerebro que le pasa a los ancianos principalmente, aunque personas que tienen algún accidente o algún problema en el cerebro. Y yo lo he visto, lo vi en mi tío y lo vi en mi padre también, que están parados y les dices, ven, y se quedan parados, se quedan tiesos. Y tú dices, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, yo te sostengo, pero no logran dar el paso porque dan su cerebro la orden, pero sus pies no responden. Está en un desconecte. Entonces, si Cristo da una orden, ¿cómo la reciben los miembros? La reciben por medio de esos ligamentos y de esas coyunturas que unen al cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando mi hija se cortó la mano, se le cortaron los ligamentos. Entonces el dedo se le quedó así suelto. ¿Verdad? Belardo también tiene un dedo así, suelto. Entonces el ligamento, por eso se llama ligamento, porque es como una liga.
Y el ligamento que estaba amarrado aquí en el dedo se le recorrió hasta acá. Y le tuvieron que hacer un hoyo, meterle un gancho, agarrar el ligamento y jalárselo y volvérselo a amarrar y se lo cosieron para que pudiera volver a mover el dedo. Si no hay líderes, si no hay conecte, de nada te sirve tener el dedo. El dedo estaba perfecto, no tenía nada el dedo. Pero si no está conectado con la cabeza, no lo puedes mover. Entonces los líderes, la función que tenemos los líderes nosotros es estar recibiendo las instrucciones de la cabeza y de alguna manera estarla uniendo y mandando a los miembros para que los miembros se muevan conforme a la dirección que la cabeza, que es Cristo, nos está trayendo. Y a veces lo que pensamos es que los líderes somos los que tenemos que hacer el trabajo. Los líderes son los que funcionan y la gente nomás recibimos. ¡No! Entonces, es más, yo lo pondré así y no quiero que se vaya a malinterpretar y espero que las personas que lo están escuchando o que lo vayan a escuchar en la web tampoco lo malinterpretan. Es como si los líderes no hiciéramos nada. Estamos haciendo una función, pero la obra del ministerio la hace la iglesia, la hacen los miembros, no los líderes. La obra del ministerio la hacemos todos y cada uno con su función. Y a veces pensamos, sí, pues si hay un enfermo en el hospital, que vaya el pastor. Hay que hablarle a alguien que no conoce a Cristo, que vaya el pastor y le hable. No está funcionando el cuerpo. Estaría entonces nomás funcionando los líderes, entonces sería una iglesita nomás formada por la cantidad de líderes que hay. Y los jugadores están sentados como espectadores y los entrenadores son los que andan jugando con el balón. Entonces nuestra función es conectar, capacitar, estimular para que cada quien tenga su función. Entonces tú hazte la pregunta, ¿estás buscando ser equipado? ¿Estás buscando ser capacitado? ¿O solamente estás viniendo buscando que se suplan tus necesidades? ¿Quieres ser entretenido? ¿O quieres que se llenen tus necesidades? ¿O tú estás diciendo, señores, pastores, líderes, equípenos, capacítame, estimúlame, dame carrilla? Cuando vas a tu grupo de casa y está el líder ahí y él está diciendo, hermanos, vamos procurando haciendo esto. ¿Cómo respondes a ese tipo de cosas? Hermanos, ¿qué les parece si vamos a servir? ¿Qué les parece si vamos a evangelizar? ¿Qué les parece si vamos a hacer esto? ¿Qué les parece si hacemos esta actividad? Date cuenta que ese líder está queriendo mover a los miembros de la iglesia. Y esa señal que tú estás recibiendo ahí en ese grupo de casa, ese ligamento está conectado hasta arriba. Y la señal viene de la cabeza, que es Cristo. Y se transmitió a lo mejor de una manera general por los pastores y ahora de una manera específica. Por ese ligamento, esa coyuntura, esa unión entre Cristo y tu líder ahí que te está trayendo algo y es tu oportunidad de responder y decir, amén, sí, vamos. ¿Quién se ofrece? Yo. ¿Quién quiere hablar? Yo. ¿Quién quiere servir? Yo. ¿Quieres ser parte del equipo? ¿O solamente quieres recibir? Ser miembro de la iglesia, ser un discípulo, es decir, yo quiero ser parte del equipo. Lo otro es ser espectador, es ser visitante. Qué bueno que hay visitantes, qué bueno. Pero eso no es ser miembro de la iglesia y eso no es ser un discípulo. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros ver a Ricky y a Lori y ver su fidelidad de la manera en que ellos nos han equipado. Ricky ha sido un hombre apasionado en términos de equipar a los líderes de esta congregación y de ayudarlos y de alentarlos y de estimularlos, de darles un buen ejemplo, de estar con ellos. Mucho de lo que ustedes reciben de sus líderes
viene como resultado del equipamiento a través de muchos años que Ricky ha traído a sus vidas. El Ministerio de Niños, o sea, Ricky a través de muchos años ha trabajado con esos maestros, ha traído una visión, ha estado preocupado de que se esté llevando a cabo esa visión y ha intervenido y a muchos de ustedes, algunos maestros del Ministerio de Niños que fueron estimulados y entrenados y capacitados por Ricky, ¿verdad? Pueden ver y decir, yo efectivamente cuando yo me involucré, realmente Ricky logró transmitir una visión a mi vida y por eso serví yo todos los años que serví. Aquí a Andrés frecuentemente y Ricky, Chovy, no tanto, porque Chovy tiene menos años, pero le tocó también Chovy recibir el equipamiento de parte de Ricky. Pero Andrés siempre me dice, no, pues que eso que nos traía el pastor Ricky cuando nos juntábamos y a veces simplemente ya al final, antes de salir y que estábamos orando, lo que él nos traía, volviéndonos a enfocar y la capacitación, el estar como un entrenador. Y me da mucho gusto, ¿verdad?, escuchar de los miembros del equipo de alabanza que frecuentemente me dicen, no, y es que Chovy nos volvió a traer y Andrés vino a traer otra vez esa visión. Y por cierto, nomás no he dicho nada de Andrés y algunos de ustedes estaban diciendo, oye, ¿qué pasó con Andrés? Está enfermo. Bueno, aquellos que no sepan, ¿verdad? Andrés, mi hijo, todo el verano lo pasó, está fuera de la ciudad. Primero se fue y pasó unas semanas en Louisville con Bob Coughlin y Steve Cook, aprendiendo algunas cosas y ayudando algunas cosas. Pues se fue a la conferencia de alabanza, después se fue y ahorita está en República Dominicana, ahí en la oficina con Miguel Núñez. Está sí tratando de servir una especie como de, no quiero decir un interno, porque no es un interno, ¿verdad?, pero como un espía nuestro, aprendiendo todo lo que puede y viendo todo lo que puede allá en Integridad y Sabiduría y en la IBI. Pero básicamente, o sea, Ricky estuvo comunicando y trayendo esa capacitación, por lo cual nosotros estamos, muy agradecidos con él y con Lori, no se diga. Oyendo a las mujeres que dicen, yo he recibido tanto de Lori, de cómo ser madre, de cómo ser una buena esposa, de cómo servir a mi marido, de cómo apoyar a mi marido. ¿Qué es eso? Es una capacitación. ¿Por qué? Porque si tú no sabes qué hacer como mujer y tu matrimonio anda cojo, pues sabes que eso va a afectar al cuerpo. Va a afectar al cuerpo. Y si tú como esposa de un líder, o sea, tú también no estás contribuyendo y siendo ayuda idónea de tu esposo que es un líder, pues tampoco ese líder va a poder llevar a cabo su función. Entonces, tenemos agradecimiento al ver la función de un líder que ha estado capacitando junto con su esposa a la iglesia en la edificación, en el entrenamiento como entrenadores del equipo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que los pastores equipan? Quiero que le den la vuelta ahí en sus Biblias. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿cómo es que equipan esos pastores? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Y dice el apóstol Pablo, dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y aquí, cuando está hablando de que están trabajando entre ustedes y que están dirigiendo, está hablando de estos, los pastores, está hablando de los ancianos de la iglesia. Por eso ahí también creo que aparece en la pantalla, ¿verdad? Primera de Timoteo 5, 17, que dice, los ancianos que gobiernan bien, o sea, que dirigen,
sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, ahí está otra vez repetido, está hablando de las mismas personas, están trabajando como en la predicación y en la enseñanza. Entonces la función de los pastores la llevan a cabo primordialmente y principalmente a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Los pastores como entrenadores son maestros, son predicadores de la verdad. Por eso se les llama pastores, por eso la Biblia los llama pastores, porque la función del pastor era llevar las ovejas, sacarlas del corral, llevarlas a los pastos, a que comieran. Ya que comían, los llevaban, tomaban agua y luego las regresaban al corral. Esa era la función del pastor. El alimento es lo que está trayendo el maestro y el predicador. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos siempre que tener cuidado es comparar nosotros la instrucción de los diferentes miembros del equipo pastoral. Aquí nosotros creemos que los pastores deben de ser una pluralidad, ¿verdad? En otras congregaciones no lo creen así y hay un solo pastor. Pero nosotros, gracias a Dios, que tenemos una pluralidad de ancianos y hay una pluralidad de dones. Y aquí tenemos que tener cuidado de no comparar a unos con otros, porque acuérdense, todos tenemos diferentes dones y diferentes medidas. Pero todos estamos llamados a instruir. Unos instruimos por medio de estar acá arriba en el púlpito gritando. Y otros instruyen más silenciosamente, con palabras, con consejos, en grupos más pequeños, con el ejemplo. Todos tenemos diferentes dones. Y una de las cosas que más me bendice es escuchar a tantos de ustedes que expresan de Ricky todo lo que aprendieron de él. Y miren, también como una paréntesis, la enseñanza es diferente a la predicación. Los dos instruyen, pero son dos diferentes dones y dos diferentes medios, ¿verdad? Estamos enseñando, estamos instruyendo, pero la predicación tiene un énfasis de aplicación, es más directiva y es diferente a la enseñanza, que es más instructiva, es más la transmisión de información, y la predicación es transmisión de información para que tú respondas de una manera particular. Una de las cosas que esa instrucción a veces sucede es en el cuestión del consejo. Hay un libro o hay un artículo que escribió David Paulison que dice, aconseja la palabra. Y lo que está haciendo el pastor cuando está uno a uno es predicándole a una sola persona, instruyéndole a una sola persona, lo mismo que a veces nosotros hacemos aquí desde el púlpito. No más que es un contexto personal, es una aplicación personal, pero siempre estamos básicamente tratando de instruir la palabra de Dios. Y es una de las cosas más hermosas de Ricky y Lori, que ellos siempre han estado instruyéndonos en cada oportunidad que tienen. A veces tú has tenido tiempo de estar con Lori a solas como mujer y ella te está siempre instruyendo, siempre te está enseñando, siempre te está trayendo algo de la palabra. Con Ricky igual, cuando te has acercado con él, Ricky te ha estado instruyendo, aunque hayan sido menos las veces que Ricky haya estado instruyendo desde el púlpito, lo hizo en otros contextos, en otros grupos, en contextos más pequeños, en contextos personales, y esa es su función como maestro, como anciano, trabajando, instruyendo. Y esa función, hermanos, la de instrucción, es una función
de gobierno también, porque incluye el reto a la aplicación. Por eso dice a los que los dirigen y les instruyen. Y en Timoteo dice los ancianos que gobiernan, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y el gobierno al que se está refiriendo no es que los pastores tengan la función básicamente de estar imponiendo la voluntad de los pastores y los pastores son los que dicen lo que se hace. No, el que dice lo que se hace es Jesús y lo dice en su palabra y está claro ahí. Los pastores lo que hacen es traer la interpretación de esa y la aplicación específica de eso que Cristo está trayendo. Y este mensaje que yo le estoy trayendo, hay una aplicación específica que Cristo quiere. Cristo quiere que nosotros respondamos correctamente al hecho de que Él dio dones a esta iglesia y dio pastores a esta iglesia y nos dio de manera particular a Ricky y a Lori. Y Él quiere algo. Y yo los voy a retar y los voy a exhortar a que se lo demos a Cristo. Que le demos a Cristo lo que Él quiere que nosotros respondamos. Y saben una cosa, se los voy a traer y se los voy a traer con autoridad. Y eso se llama gobierno. Eso se llama dirección. Y esa es la razón por la que aunque mi esposa puede ser en muchos aspectos más virtuosa que yo, en muchos aspectos tiene más dones que yo, en muchos aspectos es más piadosa que yo, esa es la razón por la que ella no está aquí predicando y lo estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que una mujer no debe ejercer autoridad sobre los hombres. Es simple y sencillamente razón. Oiga, pero es que Lori predica muy bien. Pues no lo dudo que Lori predique mejor que yo. Pero el problema es que la instrucción, cuando viene con aplicación, con dirección, es una función de gobierno. Y por eso es que está restringida por la palabra a los presbíteros, que deben de ser hombres, los ancianos, porque estamos ejerciendo una función de gobierno y de instrucción. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que la labor de las mujeres, como en este caso de Lori, no haya sido ejemplar en su instrucción hacia otras mujeres. Y no dudo que Lori haya habido momentos en que reta a las mujeres fuertemente. O te haya retado a ti en lo personal. Ella no es pastora, pero es un don para esta iglesia de instrucción. Y es una maestra, y es una líder de las mujeres de esta congregación. Y su esposo, siendo pastor, entonces ha tenido una gracia para traer instrucción y dirección a la vida de muchas mujeres bajo la cobertura de su esposa. Entonces nosotros vemos esos dones complementarios de nuestras esposas. A veces nos preguntan, oiga, ¿por qué no le gusta que a su esposa le digamos pastora Kena? Porque ella no es pastora, porque el pastoreo implica presbiterio. ¿Okay? Entonces ¿por qué no lo usamos? Bueno, porque es una guía, mi esposa, es una líder, mi esposa. Lo mismo Lori. Pero no confundamos los términos, vamos buscando otros términos que no se confundan con los términos que la Escritura llama o usa para llamar funciones de gobierno. Lori pastoreó a las mujeres de una manera súper efectiva, en muchos aspectos de una manera mucho más efectiva que lo pudo hacer Kena y Sandra. De un don particular. No se diga Ricky, que ha tenido una función fundamental en insistir de manera privada, en los grupos del equipo pastoral y en los grupos y con las reuniones con los líderes, insistir con una autoridad dada por Dios de que se mantenga la gloria de Dios y la gloria del Evangelio al frente de lo que estamos haciendo, como lo hizo el domingo pasado. Hermanos, eso es autoridad divina.
de venir a insistir que a Cristo se le ponga en el lugar que se le tiene que poner. Y yo le agradezco mucho que eso sea lo que Él nos haya recordado. Partiendo diciendo, esto es lo más importante. Lo más importante es que hagamos las cosas para la gloria de Dios. Y esa contribución siempre lo agradeceremos de Ricky y de Lori, que han mantenido a Cristo al frente y lo han traído central y el Evangelio central, y nos han ayudado y nos han mantenido en esa línea, con la autoridad pastoral de un anciano trayendo en su función de gobierno dentro de nosotros. Gracias a Dios por ello. Ahora quiero que den la vuelta ahí en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y aquí viene algo de esa necesidad de que tenemos los miembros de la iglesia para poder funcionar. Versículo 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La función del pastor al traer instrucción y al traer dirección requiere una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Obediencia. De nada sirve, para absolutamente de nada sirve que Ricky venga y predique un mensaje sobre la gloria de Dios, que si no lo escucharon porque andan de vacaciones o lo que sea, regrésense y escúchenlo. Ahí está en la web. De nada sirve que Ricky traiga eso y con sus recomendaciones y sus exhortaciones, si luego no lo obedecemos. Entonces, los pastores están trayendo dirección e instrucción para que sea obedecida. Imagínense, yo le digo a mi mano, mueve la hoja. No, no quiero. Mano, mueve la hoja. No. Boca, habla. No, no quiero. No funciona el cuerpo. A menos de que entendamos para qué están ahí los pastores y los líderes que Dios da con esos dones y esa medida de gracia. Están ahí para que ellos de alguna manera nos traigan ciertas instrucciones y ciertas direcciones que vienen de la cabeza y nosotros entonces obedezcamos. Y nos da la razón, dice, porque ellos velan por nuestras almas. Entonces, una de las labores fundamentales de los pastores es velar pastoralmente. Los pastores trabajaban como viendo las ovejas, cuidándolas para que no hubiera ninguna que se fuera para allá. Y dice la Escritura que el pastor, el dueño de las ovejas es Cristo y nosotros somos empleados, somos no empleados en un mal sentido, pero somos subpastores del gran pastor. Nosotros hemos de dar cuenta de las ovejas. Y ese para mí es el principal argumento para la membresía. Yo no voy a dar cuenta más que de los miembros de esta congregación. No voy a dar cuenta de los visitantes de esta congregación. Si a mí me va a pedir cuentas Jesús, oye, ¿qué pasó con las ovejas que te di? Primero que nada, Señor, a ver, dime cuáles fueron las que sí me diste. Yo no voy a dar cuenta de las que no son mis ovejas. Voy a dar cuenta de las que son. Por lo tanto, si me vas a pedir cuentas, Señor, primero dime quiénes son, cuántas son. Si no quieres que se me pierda ninguna, pues dime cuántas son. Uno dice, es que la membresía no es bíblica. Claro que es bíblica. Si yo tengo que dar cuentas, yo no voy a dar cuentas así abiertos como si te pidieran dar cuentas de dineros que no te han asignado. Lo primero que haces cuando, oye, te voy a encargar un dinero. A ver, primero dime cuánto es. A ver, cuéntamelo aquí. No, es que yo te dejé 50,000 pesos. Pues no sé, yo nunca los conté, nunca supe cuántos eran. ¿Cómo puedo dar cuentas de 50,000 pesos y ahorita nomás hay 20? No, ¿tú me vas a dejar dinero? Cuéntamelo. Y dime quiénes son. Dime cuántos son, cuántos billetes de 200, cuántos de 500 y cuántos. Y entonces sí, te doy cuentas de esto.
pero defíneme qué es lo que tengo que cuidar. Entonces el pastor está velando, está cuidando, tiene que ver con los ojos, por eso los pastores también se les llaman obispos, que obispo significa supervisor, alguien que está viendo las ovejas. Y ahora eso no quiere decir que entonces las ovejas no tengan responsabilidad personal, tienen responsabilidad personal y el pastor lo que está viendo es la condición del rebaño. Es qué tanto alimento necesitan, cuándo necesitan agua, cuándo hay que meterlos, cuándo hay peligros. Cuando un miembro se duele, cuando un miembro deja de funcionar, el pastor debe de poderse dar cuenta. ¿Y saben una cosa que hacen las ovejas? Cuando se caen y se tuercen una pata, balan, así se dice. Es responsabilidad de las ovejas hablar, llamar, buscar, decir, necesito ayuda. Me caí, me tropecé, me abrí la boca, me enterré una espina, me comí algo que no debería. Es responsabilidad de las ovejas buscar a sus pastores. Hay personas que parece que se esconden de adrede y lo dicen, me voy a esconder y voy a dejar de ir a la iglesia, a ver si se dan cuenta los pastores. Y luego después de 2 meses, ahí está, ni se dieron cuenta, ni les importa. Hay otros casos peores en los grupos de casa, que están los pobres líderes de grupos de casa, llame y llame y llame, oye hermano, oye hermano, oye hermano, oye hermano. ¿Por qué no vienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te pasa? Y pasan 6 meses, ya no vienen y no van al grupo, ni vienen a la iglesia, ni nada. Y lo dicen, ni les importó. Hermanos, hay una responsabilidad de las ovejas, de ser fieles, de ser diligentes y de perseverar. Y es incorrecto que porque los pastores deben de estar velando, que entonces nosotros juzguemos la función de los pastores sobre las bases de que si se dieron cuenta que a mí me dolía esto, no se dieron cuenta, mira, no son buenos pastores. Pero obviamente cuando los miembros asumen esa responsabilidad y están buscando obedecer y van y dicen, ¿sabes qué? No puedo obedecer en esto porque me duele la pata. Entonces se hace más fácil la labor. Dice, no se las hagas difícil, hácelas fácil, no te escondas, al contrario, diles, hácelas fácil. Y les manda, obedece a tus pastores, en lugar de no te le escapes a los pastores, obedécelos, sométete a ellos, para que sea fácil su labor. Y en ese sentido yo sí quiero reconocer que la labor pastoral de Ricky y de Lori ha sido excepcional. Especialmente, de manera particular, en el equipo pastoral. Ricky es mi amigo y es mi compañero y es mi hermano. Y él ha velado por nuestras almas, ha velado por mi alma. Yo les decía a los líderes, les decía Ricky, llevó una de las funciones más importantes de esta iglesia, que era venir conmigo a preguntarme cómo estaba yo. A orar por mí y hacerme las preguntas que ustedes nunca se atreverían a hacerme. Él se atrevía a hacérmelas. ¿Quién pastorea a los pastores? Los otros pastores, como Ricky. Yo tengo una función en esta iglesia muy particular. Básicamente yo hago 2 cosas en esta iglesia. Yo trato
de marcar una dirección hacia dónde vamos. Pues imagínense que estamos todos en el desierto y que somos ovejas y yo soy los pastores y estamos ahí y alguien hace la pregunta, bueno, ¿y ahora dónde vamos? ¿Para dónde le damos? ¿Dónde habrá agua? ¿Dónde habrá zacate? Y todos voltean, a ver, Carlos, pues, di algo inteligente, busca. No, pues parece que para allá, vámonos. Ese es mi trabajo. Y segundo, mi otro segundo trabajo es, en términos generales, predicar aquí los domingos. Entonces, si yo no ando bien, si no veo bien, si no escucho bien, afecta la dirección de la iglesia y afecta la instrucción de la iglesia. Y el pastoreo de nuestras almas, de nuestras vidas, Ricky y Lori han sido vitales para nuestra alma, para nuestras vidas, para Kena y para mí, para que nosotros andemos bien con el Señor, estemos limpios de cosas que no debemos de cargar y traigamos en mente las cosas que sí debemos de cargar. Y eso es algo, hermanos, por lo cual debemos de darle gracias a Ricky y a Lori por su fiel labor, y que yo espero y le pido a Dios que aunque estemos a distancia, sigamos en eso, porque la amistad y lo que nos une es mucho más fuerte, mucho más grande que la distancia que nos separa. Y en ese sentido, Ricky, así como lo ha sido Steve, a pesar de la distancia donde está Steve, Ricky es uno de mis pastores. Y gracias a Dios, pues yo necesito muchos pastores, valientes pastores, capaces pastores, y los tengo, gracias a Dios. Ricky es uno de ellos. Vela por mi alma. Y espero no le he hecho fácil su trabajo, no lo he hecho a Hebreos, espero hacérsela un poquito más fácil ahora que se vaya, pero gracias a Dios por él. Por último, hermanos, yo quiero que cerremos regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, espero que hayan dejado su dedo ahí. Por aquí nos recibimos instrucciones específicas sobre cómo debemos responder a Ricky y a Lori ahora que se van. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. ¿Cómo debemos responder? Primero que nada, entendiendo la función de los pastores como miembros de la iglesia con una función particular. Ellos fueron agregados a esta congregación con un don y con una medida de gracia para la edificación de esta congregación. Y todos los necesitábamos y debemos ahora confiar que ahora que se vayan, Dios suplirá esa necesidad en la medida y en la calidad y en los dones que necesitemos. El que cuida de la iglesia es Cristo, y Él proveerá lo necesario como proveyó a Ricky y a Lori cuando los necesitábamos más. Entonces vamos a ver el cuerpo. Aquí tenemos que aprender primero que nada a ver que Ricky y Lori eran un don y tenían una medida que Dios les dio para nosotros. Y debemos de verlo así, en lugar de ver, sí, los pastores allá como que están funcionando cosas separados del cuerpo. No, son parte de este cuerpo y ahora van a ser parte de otro cuerpo, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo, pero ya no particularmente de nosotros. Entonces, si nosotros al responder, tenemos que responder correctamente, al darle gloria a Dios por lo que puso entre nosotros, y dándonos cuenta que la función de ellos era necesaria, era importante, era fundamental, para que entonces nosotros podamos glorificar a Dios por los miembros del cuerpo que nos da,
Por los pastores que nos da, debemos glorificar a Dios y darle gracias al Señor, porque esos son necesarios para nuestro bien. Y así como debemos obedecerlos, aquí nos está dando otros mandatos que debemos nosotros tener para con los pastores, que es que les demos reconocimiento con alta estima. Con alta estima. La Escritura también dice que debemos de darles a ellos doble honor. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque al reconocerlos, al identificarlos, al verlos, podemos ver a Cristo velando por nuestras vidas y ayudándonos y sirviéndonos simplemente porque Cristo es el que nos los dio. Porque son dones de Dios para con la iglesia, para con nuestras vidas. Cuando reconocemos lo que Dios nos ha dado, lo estamos honrando a Él. Porque dice la Biblia que toda dádiva, toda cosa buena viene de Dios. Por eso dice, considéralos. Mira lo que te estoy dando. Aprecia. Entonces, gracias a Dios por todos los que se quedaron. Yo lo único que lamento es que no se pudieron quedar todos a comer. Pero sí espero que todos aprecien y estén agradecidos con el Señor por lo que nos dio en los dones Enrique y Lori. Tengamos gran estima por cada uno de los pastores que en tu vida el Señor te vaya dando. No puede haber más estima por un pastor que por otro. ¿No? Debe haber una estima por cada uno de los miembros del cuerpo que Dios ha dado para tu beneficio. Así como le dimos tantas gracias y le dimos honor a Carlos el viernes y me dio Kelman el privilegio de poder darle algo de honor al Señor y consideración por habernos dado a Carlos Show y era un miembro de la iglesia. Así debemos de darle gracias a Dios y tener esa consideración por Ricky y por Lori, por lo que han sido para nosotros. Y dice que la estima debe ser a causa de su trabajo. No es por causa de su personalidad, no es porque, ay, es que Ricky me caía tan bien, miras Lori, ¿cómo me cae bien? No, es por causa de su trabajo. No es por su simpatía, sino por lo que hicieron para con la iglesia. Porque esta iglesia es lo que es y se ha sostenido durante todos estos años porque de alguna forma Ricky y Lori han contribuido algo ahí también. Por ese trabajo es que nosotros debemos de considerarlos con una estima alta. Con esa gratitud del Señor por el beneficio de haber recibido lo que recibimos de ellos. Y puede ser que tú nunca personalmente los conociste, pero su labor ha impactado directamente la vida de la iglesia y por lo tanto tu vida. Y tú puedes decir, no, es que a mí me bendice mucho la alabanza. Está siendo impactado por el ministerio de Ricky y de Lori. Es que a mí me bendice mucho las mujeres, pues está siendo impactado por el ministerio de Ricky y de Lori. O es que a mí me bendice mucho la predicación, está siendo impactado por la vida de Ricky y de Lori. No hay nada que tú estés recibiendo en esta congregación que de alguna manera indirecta o directamente ha sido impactado por la contribución de estos miembros de la iglesia. Entonces aprovecha este domingo para expresar esa alta estima y darle gracias a Dios por ello. Y dice que la alta estima debe ser con amor, con amor. Es una estima que produce en ti amor y manifiesta amor. No se puede tener una alta estima sin que haya aprecio y amor. Ahora yo sé que a veces nosotros como pastores ofendemos y que a veces hasta les caemos gordos. ¿Sabes una cosa? Eso no te debe de llevar a no tener una alta estima. Y como en amor, yo estaba repasando y puse a repasar 1 Corintios 13. Repasen 1 Corintios 13 regularmente, hermanos. Cada vez que lean en la Biblia con amor, repasen lo que dice ahí. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona.
Entonces, si vas a tener una alta estima de tus líderes, de tus pastores, va a tener que ser con amor. No va a poder ser con juicio, no va a poder ser con reclamos, no va a poder ser con demandas. Nunca dejes que alguna ofensa o que algún error nuestro te deje o te lleve a no estimar correctamente, considerar correctamente y de amar a tus líderes. Porque entonces, dice la Biblia, eso no te va a ser a ti de provecho. Hay otra frase en Hebreos 13:7 que se me hace que es el versículo de despedida perfecto para Ricky. Dice 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. No solamente considéralos, no solamente aprécialos con amor, ahora nosotros nos vamos a tener que acordar. Nos vamos a tener que acordar de aquellos que nos guiaron, acordar de aquello que nos enseñaron, acordarnos de aquello que nos enseñaron, porque nos hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Cuando nos pedimos como líderes, hubo varias personas, algunas jóvenes que dijeron, yo quiero que mi matrimonio llegue a ser como el de Ricky y de Lori. Mi aspiración es imitar a Ricky y a Lori en la forma como ellos están criando a sus hijos. Tal vez haya líderes que digan, yo quiero imitar el ejemplo de Ricky en su manera de hablar, en su paciencia, en su gracia, en su consideración. Ellos han sido un gran ejemplo como líderes, como pastores, como matrimonio, como familia, como hombres del Evangelio, personas del Evangelio, perdón, hombre y mujer del Evangelio. Tenemos que acordarnos para imitar su fe. A mí se me hace no sé cómo decirlo, no quiero decir chistoso, pero se me hace apropiado a través de los años. Ricky a veces me preguntaba, oye, ¿y tú crees que yo estoy haciendo una buena labor aquí en la iglesia? Pues es que no estoy seguro si estoy haciendo todo lo que debo hacer o si realmente, o sea, ¿cuál es mi función aquí? Usted se rascaba la cabeza, o la pelona así. Y ojalá que ahora que sale, ojalá se dé cuenta de la magnitud, del efecto acumulativo de todos los años de su trabajo y de su labor, de todo lo que habló, de todo lo que modeló, de todo lo que trató de enseñar. Me produce un gran gozo, hermanos, darme cuenta que nos ha tomado una semana despedirnos de ellos y nos sentimos que no podemos comunicar suficientemente lo mucho que fuimos bendecidos por ellos. Ojalá algún día que el Señor me permita retirarme. O sea, algunas personas llegan a decir un 10% de lo que se ha dicho de Ricky en estos días. Su contribución en esta congregación, no podemos hablar de que ha sido mayor o menor y no sería correcto poner esas medidas que está fuera de nuestro alcance, pero su contribución a esta iglesia ha sido enorme, inmensa.
Cristo, lo cual merece nuestro aprecio.